Dios revela en su palabra, en cuanto a la salvación, la provisión para que el hombre sea salvo. Y que en esa provisión, creyendo por medio de la fe y de su gracia revelada en Cristo Jesús, el hombre pueda tener vida eterna. Una de las posturas teológicas de salvación, donde veo que tenemos convicción de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, es el provisionismo. Dios ha provisto, como les hablaba al comienzo, salvación a todas las personas. En Juan capítulo 3, versículo 16, vemos al Señor diciendo lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay mayor provisión de parte de Dios que sea Jesucristo. Él es nuestra provisión. La Biblia enseña que en Jesucristo nuestros pecados son perdonados, que en Jesucristo somos justificados, que gracias a creer en Jesucristo recibimos la provisión del Espíritu Santo, ahora para que la tercera persona de la Trinidad venga a morar en nuestras vidas. Y en todo sentido también podemos ver que Dios se manifiesta hacia el hombre, dando su provisión para cada necesidad. Por ejemplo, necesitamos su palabra, necesitamos escuchar a Dios, y Dios ha provisto su palabra. Dios ha provisto su voz para que leyendo su palabra podamos escuchar esa voz del Señor, porque la Biblia es palabra viva y eficaz. En Cristo Jesús Dios ha provisto obras para que podamos caminar en esas obras que Él ya preparó, dice su palabra, de antemano para nosotros, los que creemos en Cristo Jesús. También el provisionismo también nos detalla la situación del hombre delante de Dios. Aunque otras posturas resaltan y llevan al extremo conceptos acerca de Dios, por ejemplo, algunos dicen que Dios es soberano y en su soberanía ha determinado salvar a algunas personas y condenar a otras. En esa postura dicen que Dios solamente proveyó salvación en Cristo para algunos y no para todos. Qué extraño, porque la palabra de Dios va a enseñar lo contrario. También hay posturas en la cual hablan acerca de que como Dios es amor, entonces en su amor Dios no condenará a nadie, sino que los salvará a todos por cuanto los ama. Y llevan al extremo ese amor de Dios, llevando a un universalismo, el cual también la Biblia en su enseñanza plena no enseña. Y así podremos ver muchas posturas. Pero gracias a Dios que tenemos esta postura que se ajusta a la verdad de la palabra del Señor y se deja llevar por la corriente, por el sentido de su enseñanza, en la cual vemos claramente cómo la Biblia no revela un Dios que actúa sin tener compasión, que no actúa en un fatalismo, que no restringe la voluntad del hombre, sino que nos muestra la palabra del Señor, nos revela un Dios que se revela al hombre
y se da a conocer para que el hombre vea en él un equilibrio en cuanto a su naturaleza, a sus atributos. Porque Dios no es que sea más amor que soberano, ni que sea más bondadoso que justo, ni que sea más misericordioso que inmutable, que omnipotente, sino que Dios nos revela en su palabra que en Dios operan todos sus atributos en perfecta armonía, equidad, plenitud, igualdad, y que dentro de la Trinidad operan en comunión, en un mismo sentir, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que, amados, en esa verdad que nos revela la Biblia, podemos ver cómo Dios ha determinado en su palabra, en cuanto a la salvación, que el hombre pueda decidir dentro de los marcos, de los límites que Dios le ha establecido, el creer en la obra de Jesucristo o rechazar esa obra de Jesucristo. La Biblia enseña esto, como leímos Juan 3:16, como vamos a leer Efesios capítulo 1 versículo 13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Vemos claramente cómo Dios ha provisto un mensaje para escuchar, que es el evangelio. Según Romanos 1:16, es evangelio que tiene el poder para salvar, según el apóstol Pablo, tanto al judío como al gentil. Dios lo ha provisto. Y dice que el hombre dice, habiendo creído, habiendo recibido por la fe ese evangelio, esa verdad, esa gracia, Dios selló su vida con el Espíritu Santo. Amados, provisión de Dios. Ahora, cuando usted comience a leer la Biblia, usted vea qué Dios ha provisto para mí en su palabra, y usted se impactará de lo que Dios hace por usted, aún por los que no todavía han creído en Jesucristo, y más aún por los que son salvos, que ya han puesto su fe en Cristo. Dios ha provisto. Por eso no hay forma de decir que Dios me ha dejado de lado. No hay excusa. Romanos capítulo 2 dice, por lo cual, diciéndole al hombre, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condena, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Pero mire lo que dice el versículo 4, perdón. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Amados, Dios ha provisto todo, y hasta ha provisto, dice su palabra, la guía al pecador, al hombre que está alejado de Dios, llevándolo al arrepentimiento. Amados, Dios ha provisto salvación. Dios ha provisto vida en Cristo Jesús. Y Dios, por su palabra, te guía al arrepentimiento. Porque Él quiere que nadie se pierda, sino que creyendo en su Hijo, tengamos vida eterna. El provisionismo. Dios te bendiga.